Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a hacer la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Mis buenos y madrugadores amigos y hermanos, qué alegría me da estar con ustedes en otro amanecer. Gracias porque están con nosotros. Gracias por la atención que nos prestan y por los donativos enviados para hacer posible la producción y la transmisión del programa. Si antes de comenzar las actividades, dedicamos unos minutos a definir bien lo que vamos a hacer y pensamos cómo podemos hacerlo más rápido y mejor, y luego le pedimos la bendición a Dios, tengan la seguridad de que las cosas nos saldrán bien y al fin del día estaremos contentos. Pidamos la bendición de Dios para hoy. Querido Padre, estamos tan contentos por tantas bendiciones que derrama sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a tratarnos bien como familia. Ayúdanos a respetarnos unos a otros y especialmente a darle a las mujeres el lugar que merecen. Por Cristo lo suplicamos. Amén. Vamos a San Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. Siempre hemos sabido que Jesús tuvo 12 discípulos que lo acompañaban a donde quiera que iba, pero San Lucas registra que también había un grupo de mujeres que le seguían. Eran mujeres agradecidas por lo que el Señor había hecho por ellas. A María Magdalena la había liberado de los demonios que habían atormentado su vida. Y a Juana la identifica como la esposa de Chuza, el administrador del rey Herodes. Lo que significa que era una mujer de posición social y económica alta. Estas damas no solo le seguían, sino que le servían con sus bienes, lo que significa que apoyaban con dinero a Jesús. Judas, el tesorero del grupo, recibía donativos de esas mujeres para cubrir los gastos. La actitud de Jesús rompió con la costumbre de discriminar a la mujer. Para él, las mujeres eran tan dignas de respeto como los hombres, y las mujeres veían a Jesús como alguien que las amaba y las comprendía. María Magdalena compró un perfume de 300 denarios, cuando un denario era el pago por un día de trabajo, para comprar un perfume de nardo, con el que ungió a Jesús de pies a cabeza, tratando a Jesús como si fuera un rey. En la cultura griega y romana, las mujeres eran tratadas como propiedad personal de los hombres. Las hijas pertenecían al padre y cuando se casaban pertenecían al marido. No tomaban parte en las decisiones y su función era dar hijos. Los varones eran educados y las mujeres no tenían derecho a la educación.
Entre los judíos las cosas no eran mejor, pues las mujeres ni siquiera tenían el derecho de entrar en el templo. Lo más que se podían acercar era al atrio, en donde se guardaba la leña para los sacrificios. Según los pensadores de la época, las mujeres no tenían capacidad mental para comprender la ley de Moisés, y la religión judía era machista. Para los judíos, la puerta de entrada al pacto divino era a través de la circuncisión, y como las mujeres no podían participar de ese rito, quedaban fuera de los beneficios de la alianza. De esta forma, la mujer no podía ejercer ninguna función de liderazgo dentro de la religión judía en tiempos de Cristo. Las escuelas estaban reservadas exclusivamente para los varones, y la mayoría de las mujeres eran analfabetas. No tenían ningún derecho civil, ni siquiera a pedir el divorcio. La mujer no era más que un objeto que pasaba de un dueño a otro, y su condición natural era estar sometida en todo momento a la voluntad del varón. Por lo general, la mujer se casaba entre los 13 y los 18 años de edad, pero no tenía derecho a escoger su esposo. Era el padre el responsable de buscar un buen proveedor, un buen esposo y un buen ciudadano para sus hijas. La ley de Dios prohíbe el adulterio, y la ley de Moisés ordenaba apedrear a los adúlteros. Pero en la práctica, los hombres podían tener amantes. Pero si una mujer era sorprendida en adulterio, la apedreaban en público, y su muerte era una advertencia para que todas las mujeres fueran fieles. El rabí Yehudá, un maestro de religión contemporáneo de Cristo, recomendaba a sus seguidores elevar diariamente esta oración. Bendito seas, Señor, porque no me has creado pagano, ni me has hecho mujer. Pero en los labios de Jesús no encontramos palabras de desprecio ni de condenación para las mujeres. Su actitud fue de compasión y respeto por el sexo considerado débil. Jesús hizo lo que nunca había hecho ningún rabino o maestro de religión: aceptar a mujeres como sus discípulos y permitir que lo acompañaran en sus giras misioneras. Pues tanto para los judíos como para los gentiles, andar con mujeres era motivo de escándalo. Pero Jesús ignoró los usos y las costumbres de su tiempo y dio a las mujeres un lugar de honor y respeto que ha elevado la dignidad femenina como nadie más lo ha hecho. Era una mujer muy triste, pálida y débil. Por su enfermedad era considerada inmunda y nadie debía tocarla para no contaminarse. Tenía años sin que nadie la tocara. Por años nadie le había dado un beso o un abrazo. Había gastado todo lo que tenía buscando la salud, pero su condición empeoraba. Pero oyó hablar de Jesús y su poder para curar toda clase de enfermedades, y con paso vacilante salió de su casa para ir en busca del amable maestro y médico. Cuando llegó cerca de donde estaba, se dio cuenta que era muy difícil hablar con Jesús, pues una apretada multitud lo rodeaba. Pero no se dio por vencida. Pensó que tal vez nunca podría hablar con él, pero intentó tocarlo. Y esforzándose al máximo, se metió entre la gente y alargó su mano lo más que pudo para tocarlo. Cuando sus dedos tocaron su manto, una energía divina recorrió su cuerpo y sintió que estaba sana. Entonces Jesús comenzó a preguntar: ¿quién me ha tocado? San Lucas 8, 47 y 48 dice: entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies,
Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Mi hermana, esfuérzate para acercarte a Jesús y cuéntale tus penas. Deja en sus manos tus problemas y ten la seguridad que te dará mucho más de lo que esperas. Oremos. Gracias, Señor, porque tu amor es imparcial, porque ves por igual a hombres y a mujeres, y a todos quieres incluirnos en tu reino. Ayúdanos, Señor, a corresponder tu amor y a darte un lugar en nuestros corazones. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Trabajamos unidos, si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Si todos trabajamos, qué gozo será. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en la casa. Buenos días. Hoy voy a contarles una historia muy interesante. Cuando Ciro reinó sobre Babilonia, después que él terminó su reinado, Darío, que era el rey de los Medas, gobernó sobre toda esta tierra. Y él armó un equipo de 120 como gobernadores o secretarios que le ayudaban a hacer las tareas del gobierno. Sobre esos 120 gobernadores puso 3 presidentes. Y uno de ellos, que se llamaba Daniel, estaba por encima de esos otros 2. Daniel ya era un poco anciano para la etapa, el tiempo en que Darío empezó a gobernar. Era anciano, pero Daniel siempre fue un hombre fiel a Dios. Siempre fue un hombre obediente a Dios. Y él estuvo trabajando en el gobierno de estas tierras por muchos años. Darío, este rey, amaba mucho a Daniel y lo quería mucho a su lado porque Daniel era responsable, era un hombre honesto y amaba a Dios. Pero ¿saben una cosa? Los compañeros de trabajo de Daniel no lo querían tanto. Y como que se lo querían sacar de encima. Y siempre estaban tratando de pensar, bueno, ¿qué cosa podemos encontrar que Daniel haga mal para ir a decirle al rey y que lo saque del puesto? Porque en realidad algunos de ellos querían ocupar el lugar de Daniel. Porque Daniel era el primero en importancia después del rey. Pero cada vez que pensaban en algo que Daniel hiciera mal, no encontraban nada. Así que un día se reunieron y dijeron, bueno, lo único que Daniel hace es que ora mucho a su Dios y es su vida con su Dios. Lo único que podemos encontrar algo. Así que, ¿por qué no tratamos de inventar alguna ley y hacemos que esto funcione? Que entonces fueron al palacio y no lo invitaron a Daniel, porque ellos no querían que Daniel escuchara lo que ellos querían decirle al rey. Entonces se reunieron con el rey y le dijeron, mira rey, ¿por qué no sacas una ley especial y firmas un decreto con tu puño y letra y con el sello real? Una ley que diga que nadie puede hacer peticiones u oraciones a ninguno de sus dioses, excepto al rey Darío. Y como el rey Darío era un poco orgulloso, esa idea le pareció un poco interesante. Había tanta gente ahí en el palacio que él no se dio cuenta que Daniel no estaba ahí. Entonces dijo, bueno, muchas gracias, esto es una ley muy interesante, la vamos a escribir y yo voy a poner mi sello real y mi firma. Y así pasó. Él firmó esa ley. Y una ley de Medo-Persia no se podía cambiar. Entonces, los otros secretarios sabían que esto era así.
Pasaron los días hasta que Daniel se enteró. Esta ley, ¿saben lo que decía? Que cualquiera que no hacía sus oraciones al rey y oraba a cualquiera de sus dioses iba a ser echado en el foso de los leones. Y la ley tenía la firma del rey y el sello real. Cuando Daniel se enteró de esto, se entristeció mucho. Pero ¿saben una cosa? Él no tenía miedo, porque él dijo, yo no voy a cambiar mis costumbres, yo no voy a dejar de hacer lo que siempre hago. ¿Saben lo que hacía Daniel? Oraba 3 veces al día arrodillado en su cuarto, con las puertas abiertas y las ventanas abiertas. Y como él no tenía miedo, siguió haciendo esto. Por supuesto que los compañeros de trabajo, cuando lo vieron, le fueron a contar enseguida al rey y le dijeron, oh, rey Darío, hemos encontrado algo muy interesante. Daniel, el principal de tu gobierno, no obedece tus leyes. Él sigue orando a su Dios. Y cuando le contaron esto a Darío, Darío se sintió tan mal porque se dio cuenta enseguida que eso había sido una trampa y que él, por orgullo, había caído en esa trampa. Porque Darío quería mucho a Daniel y no quería que nada malo le pasara. Entonces empezó a pensar y por más que le daba vueltas en la cabeza, él sabía que no podía hacer que esa ley no se cumpliera. Así que al día siguiente vinieron otra vez los secretarios y le dijeron, rey Darío, tienes que poner en funcionamiento esta ley. Y él dijo, bueno, está bien, si Daniel no obedece esta ley, lo pueden traer y lo van a echar en el foso de los leones. Enseguida fueron a buscar a Daniel y cuando lo trajeron ante la presencia del rey, el rey le dijo, ay Daniel, lamento mucho esto, pero yo estoy seguro que el Dios a quien tú sirves te va a librar de los leones. Daniel no tenía miedo y lo echaron en un foso. ¿Saben ustedes lo que es un foso? Es como un sótano debajo del piso. Había ahí un agujero y echaron a Daniel abajo donde estaban los leones hambrientos y desesperados por comer. Pusieron una piedra tapando el hueco que había en el piso y pusieron un sello en la piedra de tal manera que nadie pudiera ni abrir ni salir. Esa noche, cuando el rey Darío se fue a acostar, se fue a su cuarto, ¿saben? No pudo dormir en toda la noche, daba vueltas y vueltas y no podía dormir, no pudo comer, no pudo dormir, de tan preocupado que estaba por Daniel. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Darío fue ir a ver al pozo a ver qué pasaba y dio orden de que quitaran la piedra y lo llamó con mucho miedo, Daniel, Daniel, el Dios tuyo te pudo librar de los leones. Y al ratito se escuchó la voz de Daniel que dijo, oh rey, mi Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones y nada me ha pasado. El rey Darío estaba tan contento, así que dio órdenes de que sacaran a Daniel del foso. Y cuando lo trajeron delante de él, el rey lo empezó a mirar de arriba abajo porque Daniel estaba intacto, no tenía ni un rasguño, nada le había pasado. El rey estaba muy agradecido y Daniel estaba muy agradecido también a Dios por el cuidado y la protección. ¿Y saben lo que hizo el rey? Dijo, verdaderamente el Dios de Daniel es el único Dios a quien debemos adorar. Y inmediatamente mandó a que todos esos compañeros que querían matar a Daniel y querían sacarlo de su camino y querían el mal para Daniel, el rey dio la orden de que a ellos los echaran al foso de los leones. Y cuando los echaron en el foso, esos leones que estaban hambrientos y desesperados, se los comieron enseguida. Ningún ángel fue a cerrar la boca de los leones. El ángel cerró la boca de los leones para proteger a su siervo, para proteger a Daniel, porque él había sido obediente a Dios. Esta historia nos recuerda que siempre tenemos que confiar en Dios y saber que Él nos va a ayudar y nos va a cuidar en cada situación cuando nosotros seamos obedientes, mostrando cuánto amamos a Dios. El rey Darío, después de esto, mandó a que todo el pueblo conociera que el Dios de Daniel era el único Dios verdadero. Me alegro de que hayamos escuchado y compartido juntos esta historia. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta la próxima, chicos.
Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.